Muy buenas noches. Vamos a hablar durante estos minutos que vienen a continuación sobre lo que es la práctica meditativa y sus beneficios a diversos niveles. Para ello vamos primero a comentar un poco de qué va esto de la meditación. Muy seguramente todos ustedes tienen una idea al respecto. Intentaremos aterrizar los conceptos de una manera muy sencilla para que de esta forma puedan darse una idea completa de lo que es este proceso de autoconocimiento. La práctica meditativa no es más que un evento asociado a la atención, a este concepto que llamamos todos atención. Ustedes imagínense estar de noche y tener una linterna. La atención es la linterna. Si la prenden y señalan a un sitio, entonces ese sitio que está señalado cobra la dimensión de la existencia, de color y de forma. Aquellos lugares donde no se señale a través de este aparato, a través de la lámpara, de la linterna, pues quedan oscuros, no se ve ni forma ni color. La atención se parece a esto. Es una actividad que hace parte del proceso cognitivo que faculta la opción de que las cosas se vean existiendo. De tal manera que si la atención no se localiza, no podemos ver que algo existe, simplemente es eso. Actualmente la atención es un proceso en sí mismo tan complejo que las diversas escuelas de filosofía y de psicología no se ponen todavía de acuerdo respecto a cómo tratarla e inclusive a cómo definirla. El concepto de atención y el concepto de conciencia son, digámoslo así, entes conceptuales muy complejos de analizar por la diversidad de las condiciones que manejan, sus circunstancias, su naturaleza y sus características. Así entonces, ¿qué es lo que produce la atención? Saber que las cosas existen, eso es todo. Es como en el ejemplo que les coloqué, la linterna que alumbra en la noche cualquier sitio. Ustedes pueden alumbrar el techo, entonces se ve existiendo el techo. Alumbran a la puerta y en ese instante el techo desaparece y aparece la puerta. Es decir, dejaron de atender al techo y ahora aparece existiendo la puerta. La atención es una facultad innata que todos poseemos. Todos poseemos atención. Es más, no podemos dejar de atender. Es una cosa que es rara, es unas cualidades extrañas de la atención. Cuando ustedes dicen que no atienden, es falso. Están atendiendo a otro lugar en vez de atender al que desean. Pero siempre hay atención. Por ejemplo, intenten no estar atentos. Si intentan no estar atentos, atienden a no estar atentos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, focalizan la existencia de la negación de la atención, pero focalizan esa negación y la conocen. Es decir, no están atentos, pero saben que no están atentos, hay un saber. Es como decir, intenten no ser conscientes de algo. Si ustedes cierran los ojos, son conscientes de la negritud. Si tapan los oídos, dicen, no soy consciente del silencio. Siempre son conscientes de algo. La atención es una facultad con cualidades muy extrañas. Son francamente paradójicas. El gran problema que tiene el ser humano es que la atención dentro del proceso cognitivo se parece a cuando la linterna no tiene pilas o hay mal el contacto de la pila. Entonces uno señala y empieza a hacer así. Y se ve, no se ve, se ve, no se ve, se ve, no se ve. Como si fuera estroboscópico, ¿han visto? Nuestra atención frecuentemente es una atención momentánea y una atención fugaz. El 99.99% de los seres humanos
posee una atención completa, total y absolutamente momentánea y fugaz. A veces es tan fugaz como el instante de quietud de una ola que sube y antes de que siga subiendo ya empieza a bajar. Toda ola que se construye tiene un instante donde hay quietud. ¿Estamos de acuerdo o no? Todo instante de toda ola, cuando surge, llega un instante donde está quieta y empieza nuevamente a desvanecerse y a morir. A veces la atención es tan fugaz como ese momento de quietud de una ola que se construye y deja de hacerlo para luego morir. Hace unos días tuve la oportunidad de hacer parte de un foro en Logroño, el segundo congreso de espiritualidad, y había un personaje allí bastante simpático que manejaba unas cifras con respecto a la cognición que eran muy interesantes. Él dentro de su ponencia hablaba, por ejemplo, de que en Estados Unidos alguna universidad había cifrado en 65.000 los pensamientos diarios de una persona aproximadamente. 65.000. ¿Ustedes se imaginan que fuésemos conscientes de por lo menos la mitad de ellos? ¿De 35.000? ¿De 32.500? No, ni siquiera eso. Ustedes imagínense en ser conscientes de casi la cuarta parte, 8.000. ¿Ustedes no sentirían que se enloquecen pensando tantas cosas y muchas veces tan absurdas que pensamos? El gran problema que tenemos entonces dentro de nuestro aparato mental es el constante cambio de dirección que nuestra atención logra. El constante cambio de dirección que la atención manifiesta. Eso nos hace, por ejemplo, ver un objeto y irnos al recuerdo y crear el recuerdo. Asociar este recuerdo a otro evento y ver otro evento y así sucesivamente, de tal manera que encadenamos pensamientos y creamos cadenas a veces absolutamente absurdas. Somos capaces de entrar a una sala de espera de un médico, por ejemplo, cogemos una revista y dice película Caminando con dinosaurios. Y se acuerda uno entonces de Steven Spielberg, de aquello de Jurassic Park. Pero cuando se acuerda de Spielberg, se acuerda de Tiburón, que es otra película que lo hizo famoso, hace ya muchos años. Y cuando se acuerda del tiburón, entonces pasa a la playa en vacaciones. Y en la playa en vacaciones se recuerda del sudor que tenía aquella vez que le pegó el rayo pleno a la piel y que se quemó. Y se acuerda entonces cómo era de rojo, cómo picaba. Y pica como el picante ese de la comida que la semana pasada en el burrito de comida mexicana se comió. Y en 4 segundos hemos ido a tantos sitios, hemos ido a tantos lugares. ¿Ustedes han notado alguna vez cuando entran a un restaurante y miran a las personas que están allí sentadas, que comen pero no están allí? Sus mentes viajan mientras mastican. ¿Han visto a las personas en los autobuses cuando están sentadas mirando por la ventana? ¿Acaso ustedes creen que la mayoría de ellos ve el paisaje? La mayoría de esas personas está embebida, vaya a saber dónde, en qué sitios. En sus recuerdos, en sus preocupaciones, en sus alegrías, en sus desesperanzas. Y basta que el autobús de pronto coja un bache, suene la suspensión para que regrese en un momento, sepan dónde va y dicen, faltan 20 minutos todavía. Y otra vez se suman con los ojos abiertos en ese suave letargo, en donde la mente sin control alguno los lleva a estar completamente ausentes. Esto que les estoy hablando no es diferente de lo que a ustedes les pasa. No yo estoy hablando de nadie más que de ustedes. ¿Alguna vez han intentado ducharse atendiendo al agua que cae?
¿Alguna vez han intentado lavarse en las manos y mientras lo hacen estar completamente atentos solamente a caer del agua y al jabón que se espesa mientras las manos se tocan? Si intentan hacerlo se darán cuenta que sin saber cómo, una especie de fuerza centrífuga lo saca de ese momento y lo lleva vaya a saber a qué sitio, vaya a saber a qué lugar. A tal punto que cuando salen de su casa esa mañana y se preguntan, ¿será que me duché? ¿No se acuerdan? Se tocan el cabello y dicen, sí, sí, está mojado, quiere decir que me duché. Nuestra mente es profundamente inquieta porque la atención es altamente variable. Es como si la linterna la tuviese alguien con tos. Entonces van todos detrás del que tiene la linterna. Pero el que tiene la linterna tose y tose y tose y no para de toser. Entonces al final le dicen, que otro coja la linterna porque es que estamos mareados. Porque señala a todas partes, excepto a donde hay que señalar que es al frente. La mente es un poco así en el ser humano. Es caótica no porque sea mala. Es caótica porque es inestable. La atención del ser humano es inestable. Es tan inestable que se suele decir, como este señor hablaba en el foro, de que pueden aparecer a diario sin problemas 65.000 pensamientos. Joder, ¿a qué hora se piensa tanto? ¿Esto qué produce desde el punto de vista práctico? Produce lo que se llama cansancio del sistema nervioso. Básicamente lo que produce es eso, cansancio del sistema nervioso. La excesiva actividad de la mente, la excesiva desatención de la mente, produce fisuras en los sistemas fisiológicos y se manifiestan, por ejemplo, como estrés. La forma más común, la forma más frecuente en la que ella se manifiesta, esa actividad descontrolada de la mente se llama estrés. ¿Cuántas veces hemos querido pensar, cuántas veces hemos no querido pensar en algo y estamos sujetos a pensar en ello? ¿Cuántas veces son ustedes de controlar sus propios pensamientos y pensar en lo que quieren? Les voy a dar un ejemplo. No piensen en la luna. No piensen. No se les ocurra pensar en la luna. No se les ocurra pensar en un billete de 50 euros. No se les ocurra. No se les ocurra pensar en el sabor del limón. ¿Y qué pasa? Sin querer lo traemos. Pero es que no había que traerlo. Les pedí que no pensaran en eso justamente. Pero la mente es ociosa, inquieta y está acostumbrada a ir y venir por los lares de la propia historia. Y muchas veces crea en nosotros cadenas de pensamiento y hábitos que por repetición produce condicionamientos que después nos cobran la factura porque creamos cárceles en nosotros de las que después nos es imposible salir. La meditación tiene que ver con una atención constante. Es solo eso, la atención va por ahí. La meditación va solamente por este sitio. La meditación va por una atención constante a lo que se está haciendo, a lo que está aconteciendo, al presente que se está sucediendo. Meditar es ir a la cocina, preparar la comida y estar atento en ella. Meditar es hacer un deporte y estar entregado a aquello que se está realizando mientras se hace la actividad. Meditar es, en lo posible, estar lo suficientemente presente a cada cosa que se está haciendo. Eso es la esencia de lo que es la práctica meditativa. En estos pocos minutos, 20 minutos, yo les pregunto, ¿me han escuchado todo el tiempo? ¿O se han ido por ahí a algún lugar? Ya los conozco, no se preocupen. Muy seguramente se han ido a varios sitios.
Alguno habrá dicho, ¡jo, qué color de camisa! Otro habrá dicho, oye, este hombre cómo habla de raro. A otro el ejemplo de Spielberg lo habrá llevado más lejos y vaya a saber si todavía ha regresado o no. ¿Han podido ustedes estar atentos a lo que les he dicho todo el tiempo, estos 25 minutos? La diferencia, jóvenes, entre ustedes y yo es que yo he estado atento a hablarles los 25 minutos. Mi mente restringe cualquier actividad que no sea en este instante estar con ustedes. En mi mundo no sé pensar en otra cosa que sea este instante. Y cuando deje de hablar, no recordaré seguramente este momento, excepto que alguien me lo pida, o excepto que vea una fotografía alguna vez de este instante. A diferencia de ustedes, me llenaré cuando termine esta charla del momento siguiente. Y si el momento siguiente es ir a comer en compañía de algunos amigos, lo haré. Si el momento siguiente es conducir en el coche, estaré pendiente de conducirlo. Y mientras haga esa tarea, no recordaré lo que les dije. Tampoco recordaré sus caras, ni estaré pendiente de sus rostros. Porque en ese instante mi atención estará dedicada exclusivamente a ese pequeño instante que me lleva a conducir, a hablar, a comer o a simplemente sonreír con aquellas personas con las que me encuentre cercanamente. Los niños son muy perspicaces y les es muy fácil hacer esto, muy, muy fácil. A un niño le es supremamente fácil estar atentos. ¿Los han visto ustedes? Bueno, hablo de mi generación. En mi generación a los niños les colocábamos películas de Walt Disney, no sé si aquí era igual. Colocábamos La Bella y la Bestia, colocábamos Hércules, colocábamos 1000 películas. Y un sábado a la mañana, Walt Disney era casi bendito, porque podían estar los chiquitines viendo la misma película 4 horas, 2 o 3 veces seguidas. ¿Han visto a un niño estar completamente atento a una película? A ellos les es espontáneo, les es fácil, les es natural. Pero a medida que van creciendo, van perdiendo momentáneamente esa condición. A los 6, a los 7 años, cuando empieza a aparecer su sentido de personalización, a los 6, a los 7 años, cuando empieza a aparecer el yo, ellos empiezan a descubrir que los recuerdos son sus recuerdos. Empieza a reconocer que los miedos que hay en el mundo donde vive son sus miedos. Empieza a darse cuenta que el futuro que percibe es su futuro. Empieza a personalizar la experiencia cognitiva y lentamente empieza a identificarse con ella. Y entonces pensar se empieza a convertir en una especie de losa pesada en la cual yo soy el propietario de aquello que pienso. De esa manera, a los 9, a los 10 años, ya los niños pierden la naturaleza de ser niños, pierden su inocencia, pierden la capacidad de estar atentos continuamente a un presente que se les ofrezca. Cuando son los 12 años, ya ellos no son la simpleza de un instante que acontece, son la confusión de alguien que no se reconoce a sí mismo. Y en eso están nuestros adolescentes, en esa pugna, en esa lucha. Sin embargo, cuando crecemos y nos hacemos un poco más adultos, a veces encontramos instantes y momentos en donde finalmente podemos, como cuando éramos niños antaño, otra vez podernos situar momentáneamente en algún evento como ese. Entonces vemos, por ejemplo, una película interesante y logramos estar en el cine durante 20 o 30 minutos totalmente absortos en algo. Y mientras estamos absortos allí, concentrados en ello, lentamente nos desvanecemos y nos convertimos solamente en lo que percibimos.
A veces simplemente leemos el periódico o leemos un buen libro y durante esos momentos, esos 5, 10 o 20 minutos en que eso se logró, la atención estaba constantemente releyendo cada uno de los párrafos y gracias a eso momentáneamente nos perdimos en aquello que estábamos leyendo, nos convertimos en lo que leíamos. Esos pequeños momentos todos ustedes también los han tenido. Son momentos de descanso. No hay nada más hermoso que no pensar en lo que no haya que pensar. No hay nada más grato que pensar en lo que sí se debe pensar. Pensar como una reacción a lo que llamamos nosotros el presente, el aquí y el ahora. A costa de esta circunstancia, a costa del desfase continuo que tenemos, debido a que la atención no solamente es puntual, sino que acoge realidades que no hacen parte de lo que estamos viviendo, empezamos a introducir en nuestro sistema fisiológico la tensión, el cansancio, y empieza a aparecer el estrés. El estrés se empieza a acumular inicialmente en los músculos blandos. Entonces empezamos a notar que la espalda pesa, que pesan los gemelos, que duelen los hombros. Luego el estrés empieza a ingresar a los órganos vitales. Entonces a la gente le cuesta hacer la digestión o empieza a tener palpitaciones cardíacas. Y luego entonces el sistema nervioso con los años se empieza a colapsar en forma de todo tipo de neurosis que pueden empezar a aparecer. ¿A costa de qué? A costa de la terrible sobrecarga que durante tantos años le hemos dado a una forma de conocer el mundo tan absolutamente caótica. La meditación no tiene que ver con transformar la herencia religiosa, no es eso. La meditación no tiene que cambiar a la persona en su esencia. Simplemente le permite aprovechar una condición innata que posee y a la que llamamos la atención. Nosotros en la práctica meditativa intentamos a toda costa que las personas busquen una continua atención, porque esa continua atención se convierte en caldo de cultivo de otras formas de percepción. Una continua atención se parece mucho a colocar agua al fuego. Es muy parecido. Una continua atención se parece mucho en colocar agua en una olla en fuego. En la medida en que el agua empieza a absorber el calor, lentamente pasa de un estado sólido en forma de hielo a convertirse en líquido, cambia el estado del sistema. Y si mantenemos la olla al calor, eso líquido empieza a convertirse en vapor. Es decir, pasa de sólido a líquido y luego de líquido a gaseoso. Con la percepción pasa algo parecido. Con la cognición ocurre cosas similares. Cuando dos personas se miran y se atraen, esas miradas que se mantienen y se continúan van creando como pequeños hilos dorados en los cuales los pensamientos se empiezan a envolverse. La asiduidad del contacto con esa persona que inicialmente es querida va conformando a través del tiempo un conjunto de situaciones y empieza a producirse en emociones intensas y ello desemboca finalmente en lo que llamamos el amor. La continuidad de la cercanía con una persona puede rápida o lentamente desencadenar el amor. La percepción continua a un presente que acontece puede desencadenar que los objetos que se experimentan se puedan ver desde una óptica totalmente diferente a como solemos observarla. Si una persona
toma una copa de brandy, seguramente ve el mundo y los colores parecidos a como siempre los ve. Pero si se toma una botella, seguramente ya no los ve. Ya no diferencia los colores de las personas y las personas de los colores. Ya no percibe, ni siquiera distingue lo que habla de las tonterías que dice. Ya no puede levantarse y caminar, ha perdido los reflejos. Así, la continua condición de la atención a cualquier evento, jóvenes, no tiene que ser a meditar, puede ser a preparar unos huevos a un desayuno, a estar en la tarea cotidiana del trabajo, a conducir. Cualquier tarea, sin importar cuál, si el ser humano educa sus sistemas cognitivos para estar presente, va a empezar a notar una especie de cambio, un cambio en la forma de ver las cosas, un cambio en la forma de percibir el mundo. Su sistema nervioso va a empezar como a lavarse, a limpiarse, a tranquilizarse, a desintoxicarse. Cuando una persona come en exceso o ha comido algún tóxico y necesita sacarlo de su cuerpo, hace varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, sudar. Y para ello o se va a un sauna, a un baño turco, o hace ejercicio. Porque de esa manera, a través del sudor, desintoxica. Sabemos que los tóxicos musculares, los tóxicos que hay en piel, fácilmente salen a través del sudor, eso lo sabemos todos. Y por eso aprovechamos la circunstancia del calor para poder hacerlo. Si una persona está muy intoxicada y necesita sacar ese tóxico, entonces vomita. Vomita. Si una persona está intoxicada y su riñón no funciona para limpiar y sacar a través de la orina los tóxicos, entonces toca llevarlo a que lo procesen, le hagan un paso por riñón a una máquina y entonces pueda sacar los tóxicos. Los tóxicos los sacamos por muchas vías, pero no solemos encontrar una forma coherente de sacar los tóxicos que hay en el sistema nervioso. El sistema nervioso está lleno de preocupaciones y de los tóxicos de las preocupaciones. El sistema nervioso está agotado de cansancio, de tantas dudas que tenemos sobre tantas cosas que no decidimos. Si decimos que el ser humano es ágil en algo, es ágil en mantener las dudas, en posponer sus propias decisiones. Somos expertos en decir, ya veremos, ya pasará la vida, este no es el momento. Y gracias a no tomar muchas veces decisiones, dejamos que las cosas por sí mismas se embadurnen, se conflictúen y se anuden más de lo que ya están. No tomar decisiones. Guardarnos tantas veces lo que pensamos y lo que sentimos. ¿Cuántos de ustedes son capaces de decir sus necesidades reales a las parejas que tienen? ¿Cuántos de ustedes, cuando miran a los ojos de aquella persona que quieren, no pueden decir la verdad de lo que sienten? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de mirar las cosas y poder ser veraces en lo que decimos? Posponemos las cosas, no decimos la verdad. Nos creamos mundos imaginarios e ilusorios en donde las realidades que allí se experimentan son totalmente falsas, curan momentáneamente una herida que sigue realmente sangrando. Y de esa manera, día tras día, nuestro sistema nervioso empieza a intoxicarse. Nos envejecemos rápidamente de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta angustia. Las personas empiezan a estar deprimidas, empiezan a estar tristes, empiezan a estar angustiadas. Es tanto lo que piensan que se lo creen, acaban sintiendo de esa manera y empiezan a sentirse medicadas para poder llevar un día a día. ¿Cómo desintoxicar el sistema nervioso?
Hay varias formas de hacer. La primera es dormir correctamente, dormir bien y descansar bien. Eso es lo mejor para cualquier sistema nervioso. Poder dormir profundamente las horas que son necesarias para hacerlo. Y hay otro elemento que es capaz de desintoxicar el sistema nervioso. Es estar atento sin esforzarse a estar atento. Es lo que llamamos fluir. Fluir haciendo lo que se está haciendo. Fluir haciendo lo que el presente muestra para hacer. Si lo que el presente muestra para hacer es reflexionar, entonces fluir en la reflexión que el presente nos solicita. Pero la mente del ser humano joven es tan caótica que no sabe estar continuamente atenta. Los niños nos llevan ventaja suma sobre lo que es el manejo y el control de la mente. Los niños saben estar atentos hasta los 7 o 8 años sin ningún problema. Luego pierden esa facultad y empiezan lentamente a convertirse en la sombra que nuestra mente suele normalmente mostrarnos. La práctica meditativa, como les decía a ustedes, no quita la herencia religiosa, porque no se basa en un dogma ni en un ritual. La práctica meditativa no tiene que impedir a la persona vivir su vida o deshacer sus creencias, pero le exige tomar las decisiones de su vida. Meditar es ser consciente con lo que está pasando y tomar las decisiones que deben hacerse en el momento correspondiente. Meditar nos permite observarnos constantemente. Estar atentos a la vida ofrece una condición que es excepcional, una condición que es maravillosa. Cuando una persona está acostumbrada a reaccionar al presente, empieza a notar cuando pensamientos que no tienen que ver con ese momento aparecen. Esa es una facultad que es absolutamente preciosa. Cuando tuve 26 años, mi mente entró en un estado bastante extraño. Tuve una experiencia muy intensa, profundamente intensa. Se parece más o menos a lo que ustedes llamarían una especie de rapto místico, algo así como una especie de rapto místico. Como lo que cuenta un Francisco de Asís o una Santa Teresa de Ávila o un San Juan de la Cruz, algo así, una especie de rapto místico. Un sitio donde el mundo cobra una dimensión totalmente diferente y allí me depositó ese estado durante varios días. Cuando finalmente el mundo se resolvió de nuevo y aparecieron los objetos como normalmente se veían, habían aparecido algunos cambios en mi vida. Una de las cosas más extrañas y más paradójicas, y de las cuales tal vez me costó más tiempo acostumbrarme, es que me era fácil darme cuenta de cuando pensaba en cosas que no eran necesarias pensar. Cuando aparece, dejé la plancha prendida, o estaba hablando con alguna persona y en vez de que apareciera otro pensamiento asociado con un tercero, me daba cuenta que venía. Y lograba empezar a notar la aparición de los pensamientos, una cosa paradójica, muy rara. Esta circunstancia que se dio a propósito de esta experiencia que les comento a los 26 años, con los años fue madurando, se hizo cada vez más intensa. Ya desde hace tiempo, por ejemplo, me es prácticamente imposible pensar en algo por mí mismo. Lo que ustedes llaman, por ejemplo, fantasear. En mi mundo es casi imposible, eso es imposible. En aquellas épocas cuando, por ejemplo,
quería aparecer la tristeza, la veía venir. Veía venir el pensamiento, el sentimiento de la tristeza o la emoción de la tristeza. La veía venir. Entonces cuando la observaba, cuando la veía venir con sorpresa, es como cuando a una sombra la iluminas. Y al iluminarla con luz, entonces ella inmediatamente desaparece. Empecé a tener una especie de facultad extraña con respecto al mundo mental, a través de la cual podía empezar a observar la aparición de los contenidos mentales. Pero cuando no aparecían los contenidos mentales y me iba al interior, podía ver el silencio que ocurría entre contenidos mentales. Empecé a detectar cosas que antaño en muchos libros se explicaban, pero que verdaderamente no entendía porque simplemente no tenía la experiencia. Podía cerrar los ojos, jóvenes, y si venía un pensamiento, darme cuenta que venía. Y al notarlo, él desaparecía. Es como si le diese vergüenza que lo viese. Es como si viniese desnudo y le diese vergüenza, entonces salía corriendo por algún sitio. Y me quedaba viendo un extraño vacío. Un vacío lleno de vida, un vacío lleno de atención. Un vacío lleno de silencio. Un vacío sin fronteras. Y me quedaba allí minutos enteros. A veces horas enteras. Y cuando abría los ojos y el mundo aparecía, entonces ocurrió una cosa paradójica, era como cuando era niño, que me metía en los objetos del mundo y los veía con tal vitalidad, los veía con tal gozo que me olvidaba de mí, se me olvidaba personalizar la percepción, estaba contemplando todas las cosas con tal intensidad, con tal fuerza, que me olvidaba que existía, actuaba pero me olvidaba que existía, como cuando ustedes hacen un deporte y lo hacen pero no se dan cuenta que lo hacen y punto. Empecé a notar las inmensas ventajas de estar atento. Empezó a desaparecer lo que ustedes llaman tristeza, lo que ustedes llaman angustia. Me acuerdo alguna vez a los 28 años que tuve duda. A los 28 años una vez tuve duda. Eso fue un horror. Un horror, pero fue un horror esa época. Fue un instante, ¿no? Estando en una empresa, era el director de operaciones, era el ingeniero director de operaciones de una multinacional. Y el consejo directivo había sacado al gerente general de la compañía. Lo echó. Y me propusieron a mí el cargo de gerente general. Yo les dije, mire, yo lo siento, pero yo soy ingeniero. De eso no tengo ni idea, yo no sé administrar. Yo lo que sé es de maquinaria, soy ingeniero mecánico. No se preocupe, Iván, que nosotros le enseñamos. Todas las mentiras del caso me dijeron para que yo cogiese el cargo y les dije, no. Así una y otra vez algunas comisiones de la junta directiva venían a ofrecerme el cargo y hubo uno que dijo una palabra que me enganchó y me dijo, ¿o es que usted no es capaz? Yo lo miré y le dije, ¿será que yo no soy capaz? Y empecé a dudar. Uy, porque no querer es un saber, es saber que no quiero. ¿Estamos de acuerdo? Decir no es dudar, es saber que no quiero. Pero empezó un sí, no, que era tan ajeno a mi mundo que no supe qué hacer, estaba dudando. En esa ocasión estaba mi maestro en Colombia, entonces lo llamé. Eran las 7, 8 de la mañana en Colombia y él se acaba de acostar, era profundamente noctámbulo. Entonces, cuando llamé a casa, me dicen, es que se acabó de acostar. Le digo, no importa, despiértenlo. Yo tengo duda y tengo que solucionar esto. Se despertó, le oí la voz de ultratumba que tenía y le comenté el caso. Le dije, Chatria, me están ofreciendo la gerencia general de la compañía, ¿la acepto o no? Y me dice, sí, che, acéptala, sí. Era argentino, ¿no? Entonces con el che, lo acepté y dije, vale. Y se acabó la duda. Vale. Ahora cuando venga algo tengo que aprender, pero ya no dudo más.
A eso de las 11 de la mañana me llama Chatria, mi maestro, y me dice, che, vos me llamaste hoy. Le digo, sí, Chatria. ¿Y para qué sería? Y le dije, no, por eso es que me ofrecieron la gerencia general y no sabía si tomarla o no. Entonces te pregunté qué hacer. Ah, vale, che. ¿Y qué hiciste? Pues me dijiste que la aceptara y la acepté. Ah, vale, vale. Nos vemos a la tarde. Hasta luego. Por una vez que dudo, el que me soluciona la duda estaba dormido. Con los mundos de la percepción continua empiezan a desaparecer estados emocionales que fagocitan la vida del ser humano, que la matan, la acaban. La simpleza de estar atento a las cosas también simples de la vida nos permiten reestructurar la percepción de una manera que es única y especial. Desde aquellas épocas de mis primeros años, de mi juventud, de mi tierna juventud hasta ahora, han pasado también muchas cosas. En mi mundo, durante estos 45 minutos que han aparecido, no ha habido ningún pensamiento ajeno a lo que estoy diciéndoles, ni uno solo. No me he ido a ningún sitio, jóvenes. He estado con ustedes todo el tiempo. ¿Ustedes han hecho lo mismo? Algunas veces he raptado su atención. Otras, aunque me miran, se han ido. Porque sé que me miran, pero no están. Ya los conozco. Algunos otros han quedado un tiempo observando y escuchando con plena atención. Y a esas personas, sin saber cómo el mundo momentáneamente desapareció. Luego también sin saber cómo aparecieron otra vez sentados allá en sus sillas. Esa es la magia de la atención continua. La magia de la atención continua hace que personalicemos el mundo y que lo despersonalicemos. Hace que el sistema nervioso se libere, se tranquilice. Nos permite aceptar la vida como es. Nos permite asumir nuestras propias limitaciones, inclusive nuestro propio dolor, pero también nos permite perdonar. Nos permite mirar con diferentes ojos a las personas y de una u otra manera aprender de ellas todas las cosas. Meditar se convierte entonces en un constante estar atentos a lo que está aconteciendo. Esa facultad de atención constante es lo que nuestra mente y la mente en general de la globalidad de las personas no posee. Llegamos a casa, prendemos la luz, se prende el televisor, se mira el móvil, se prende el equipo de sonido y estamos haciendo 3 o 4 cosas para estar acompañados. Las personas no saben estar solas. ¿Saben por qué las personas no saben estar solas? Porque cuando se está solo, pareciera que los pensamientos allá adentro tienen más fuerza y son capaces de mostrarnos su cara más oscura. Entonces nos es fácil estar ocupados. Y de esa manera, como las avestruces, metemos la cabeza en la tierra. En la práctica básica, la meditación lo que busca, entre otras cosas, y que van paralelamente a el hecho de estar constantemente atentos, es descansar fundamentalmente el sistema nervioso. Los niños actualmente poseen un sistema nervioso demasiado desequilibrado, en parte por la tecnología. El sistema nervioso está sobreexcitado. El Xbox, el PlayStation, Internet y muchos de los adelantos tecnológicos están haciendo mella en muchos de los sistemas nerviosos de los niños. Ahora aparece muy frecuentemente el síndrome de desatención en las escuelas. A los niños se empiezan a medicarlos, imagínense, empiezan a medicarlos. Porque son demasiado inquietos, porque su sistema nervioso no está siendo capaz
de poder manejar toda la información que a su alrededor existe. Estas personas, estos niños van a crecer con dificultad para tomar decisiones, con dificultad para asumir responsabilidades. Yo creo que la generación de nuestros hijos, una de las cosas que tiene, y tal vez no me equivoque en ello, es la falta de toma de responsabilidades en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Para ellos todo es planetario. El sentido de compromiso que nuestra generación toma acerca de las cosas, el compromiso ante el dolor, ante el sufrimiento, la fuerza y la vida para salir adelante, la responsabilidad y la dignidad ante el dolor, nuestra generación y más la de nuestros padres la tuvieron. Ahora los niños viven en su mundo, en su extraño mundo. Y cuando no hay plata no hay problema, ve con esa tarjetica al cajero y saca, no pasa nada, ahí hay siempre, ¿no? El nivel de responsabilidades que tienen respecto a las cosas es muy primario. Su sistema nervioso está exacerbado, les cuesta tomar decisiones. Yo escucho a veces a mi hija comentarme de sus amigas, ella tiene 17 años, y las telenovelas venezolanas son el fiel reflejo de los culebrones que pasan en sus vidas. Y una niña pierde un amigo, una niña pierde una amiga, y pareciera que el mundo se les derrumba, pareciera que vaya a saber eso como si no hubieran comido una semana. Ahí los problemas más complejos y más absurdos debido a la falta de claridad con la que enfrentamos las cosas. El mundo no se ve en verdadera magnitud porque el sistema nervioso está completamente conflictuado. Nuestros jóvenes son muy inmaduros. Tal vez algunos de ustedes sean profesores de la escolaridad y se dan cuenta de las dificultades que hay para enseñar. Los muchachos cada vez son más agresivos o a veces más introvertidos. Cada vez hay menos capacidad de comunicación y cada vez menos capacidad de mostrar los sentimientos. Y todo eso se debe a la sobreexcitación del sistema nervioso. No le enseñamos a nuestros hijos a sentir y a pensar. No les damos herramientas para que puedan controlar sus mundos mentales. Creemos que ellos se los arreglarán solos por sí mismos, como nos tocó a nosotros, y no es así. Las prácticas de observación, las prácticas de atención, las prácticas de concentración valoran realmente en profundidad la posibilidad de poder constatar un sistema nervioso y darle fuerza para que en el medio donde se desenvuelva pueda subsistir sin problema alguno. Nosotros y nuestra generación no tuvo el exceso de información que ahora hay. Yo cuando estaba en la universidad empezaron a aparecer los computadores. Recién en la universidad. Imagínense el computador de la universidad donde yo estaba, que era una especie de Complutense de Madrid, así una popular. Tenía un computador para toda la universidad con un disco duro de 64K. ¿Saben lo que es eso 64K? Eso es lo que es una hoja de Word ahora. Un archivito de Word. Señores Avianca, les pido por favor que me hagan una reserva en tal día. 64K. En aquella época teníamos tarjetas de perforación con las cuales en Fortran hacíamos programas y software. Ahora, cuando doy una charla y son 2 horas, entonces son 150 megas. 150 megas. Ahora cuando no se sabe algo se va a Google y ya no se necesitan bibliotecas. Pero la tecnología nos ha despersonalizado. Tenemos tanta información a nuestro alrededor que no sabemos qué hacer con ella. Nuestro siglo tiene una crisis del sistema nervioso y ya empieza a notarse. ¿Cuántos de ustedes no quisieran pensar en cosas de las cuales siguen pensando? ¿Alguna vez no quisieran colocar la cabeza dentro de una jarra grande de agua fría para que hiciera psss y no pudieran pensar? ¿Alguna vez de noche, mientras no pueden dormir, no han querido decir, quiero parar de pensar, como Mafalda, ¿no? Que decía, paren el mundo,
¿cómo decía Mafalda? Para en el mundo. Para el mundo que quiero bajarme, ¿no? Sí, no era la sopa, era que me bajo. Para en el mundo que quiero bajarme. ¿No les ha pasado alguna vez en esas noches en donde no pueden dejar de pensar? Y nos queremos inteligentes. Ah, yo controlo esto, que lo controla, no controlamos nada. Las prácticas meditativas tienen a bien favorecer, intensificar, estructurar y desintoxicar básicamente el sistema nervioso. Puede ayudar a más cosas, evidentemente. Pero si ustedes tienen claridad sobre lo que piensan y tienen claridad sobre lo que sienten, les es fácil tomar decisiones. Y seguro que al tomar decisiones podrán enfrentar la vida de manera más clara para poder hacer otras cosas más y mejorar su propia calidad de vida. La práctica de la meditación es a veces angustiosa. Es angustiosa practicar a veces meditación, especialmente al comienzo. ¿Saben por qué es angustioso? Porque nos damos cuenta de parte de esos 65,000 pensamientos que vienen a diario. Nos damos cuenta, jóvenes. Y a veces, ¿saben qué es mejor? Es mejor no ver. A veces es mejor pensar y pensar y pensar y no darnos cuenta que lo hacemos de tal manera. Entonces, cuando se empieza a practicar meditación, uno de los problemas que hay es el cansancio. No porque la práctica meditativa produzca cansancio, es porque nos damos cuenta de lo cansado que estamos siempre todo el día pensando. Y esto puede que no les guste. Puede que no les guste darse cuenta de todo lo que piensan. Tal vez no les guste darse cuenta en todo lo que perdemos el tiempo y en toda la energía que gastamos. Pero jóvenes, eso es lo que somos. Ojalá fuésemos algo diferente, pero somos esto. O convivimos con nuestra realidad o jugamos a escondernos. Depende de ustedes. Pero una forma interesante, una forma hermosa de enfrentar la vida, una forma grande de vernos a nosotros en el espejo de nuestra propia realidad, es aprender a estar atentos a cada cosa simple, a cada cosa sencilla que la vida pone en nuestro camino y gracias a la cual aprendemos lo que debemos aprender de ella. Esto es lo que quería comentarles y ahora si les parece y si alguno tiene alguna pregunta me encantaría contestársela. ¿Les parece? Dime. ¿Qué edad es buena para empezar a meditar? La práctica meditativa, por ejemplo, con los niños, se puede empezar como juego a cualquier edad. Por ejemplo, yo me acuerdo con alguno de mis hijos, a sus 5 años más o menos, ellos sentían curiosidad por lo que yo hacía, me metía en el vestier, me sentaba a practicar, cerraba los ojos y a veces llegaban de colegio y me miraban un rato y me preguntaban, ¿qué haces? Y yo les decía, ¿quieres aprender? ¿Quieres jugar conmigo a meditar? Me decían, sí, sí. Les decía, vale, cierra los ojos. Cerraban los ojitos, ¿no? Y les preguntaba, les decía, trata de darte cuenta si un pensamiento aparece. ¿Me avisas? Decía, ahí viene uno. Vale, ¿puedes sacarlo? Sí, 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 sácalo. Vale. Y en la medida que estamos un poco de algún par de minutos, llegaba el momento en donde a ellos espontáneamente se les da no pensar. Entonces decía, no aparece nada. Y le preguntaba, ¿qué haces ahora? ¿Qué hay? Me decía, no, vacío, no hay nada. Quédate ahí y sigue esperando un pensamiento. Y después de un rato decía, pero qué aburrido es esto. No aparecen pensamientos. Otras veces simplemente lo que hacíamos era prácticas para mantenernos atentos. Una práctica para mantener atentos a los niños, por ejemplo, es contarles historias. Es una sencilla forma, entre comillas, de hacerlos meditar, contarles historias. ¿Por qué? Porque en la medida en que la historia se narra, ellos están constantemente presos de lo que se está hablando. Esa costumbre se tuvo hasta los 7, 8 años, en donde
ellos contaban la historia o a veces simplemente se inventaba la historia y entonces lograban mantener la atención constantemente. ¿En qué redundó esto, por ejemplo? ¿En qué redundó esto? En mi hija. Mi hija es una adolescente de 17 años que se asombra bastante por la naturaleza de sus amigas y en muchas ocasiones se acerca y me dice, pa, ¿por qué mis amigas sufren tanto? Y le digo, ¿qué me quieres decir? Sí, es que ellas se montan en su cabeza tantas emociones y creen que eso es cierto. Ellas no saben observar sus sentimientos. Y le contesto y le digo, lo que pasa es que tú has aprendido desde muy pequeña a darte cuenta que piensas, a darte cuenta que estás sintiendo y eres capaz de retirarlos. Y al retirarlos entonces el sentimiento se convierte en una especie de tigre de papel que ya no mata, ni daña, ni asusta. Y le digo, a los seres humanos les cuesta mucho hacer eso. Cuando una emoción viene se meten en ella de cabeza, se personalizan con la emoción y se convierten en lo que sienten. Pero a los seres humanos les cuesta hacer eso. Entonces, la atención como práctica es mucho más fácil inducirla en personas adolescentes en adelante, pero la atención como continuidad se puede convertir en juego de muchísimas maneras. Les voy a contar un pequeño ejercicio que solemos hacer, por ejemplo, en los internados, cuando estamos 5 días practicando meditación. Como lo que se busca es estar continuamente atentos, entonces dividimos un grupo de personas, 100 personas dividimos en 2 grupos. 80 personas se colocan de pie, quietas, en un cuadrilátero de 10 por 20 metros y quedan allí. A cada una de esas personas que están quietas, con los ojos abiertos, se les da un cascabel. Otras 50 personas se alejan unos 10 metros del cuadrilátero por su parte más delgada, se colocan una venda y tienen que pasar por todo el cuadrilátero sin tocar a ninguna de las personas que están allí al frente. Es decir, cuando una persona se acerca con los ojos vendados, la persona que las ve activa el cascabel. La persona escucha el cascabel y sabe que hay alguien al frente, entonces tiene que voltear, tiene que evitarlo para no chocar con ella. Pero si llega a rozar a cualquiera de los 50 que están ahí de pie, tiene que quitarse la venda y devolverse. Este es un ejercicio muy sencillo de simplemente estar atentos a lo que se escucha, ¿me entienden? Y logran estar atentos 10, 15, 20 minutos. Esa práctica, más la siguiente, más la de estar dentro esperando la aparición de pensamientos, ellas van generando un campo de cultivo, a un tipo de percepción mucho más estable, mucho más firme, mucho más tranquila. Y hay entonces que se usan todo tipo de ejercicios. Hay uno que es muy frecuente que les gusta muy poco. Por ejemplo, digo, 500 menos 9, empiezan 491, todos con los ojos vendados. Hay personas en la sala que van tocando los hombros para que en diversos lugares tengan que dar el resultado siguiente. Entonces, en una parte de la sala dice 481, 491, 482, 473, 464, 455, y va pasando en la sala y todos tienen que estar atentos, solamente atentos. Horas y horas atentos. Hasta que empieza a producirse en las personas unos cambios que son muy bellos. Empiezan a darse cuenta de la simpleza de ver que un pensamiento llega, notarlo aparecer y poder quitarlo. Miren lo simple que estoy diciéndoles. De esos 65,000 que a diario aparecen, son capaces de darse cuenta que uno de ellos viene, lo detectan como diferente de sí mismos, lo retiran y se mantienen a la espera de la aparición del siguiente. Y esa espera se convierte en un caleidoscopio de silencio, en un caleidoscopio de quietud, de inmensidad. Y allí, en ese estado, quietos, enteros, íntegros y totalmente atentos, quedan depositados.
Una práctica así de 10, 15 minutos renueva a una persona. Le da contentamiento, le da alegría, le da fuerza interior, le da quietud, le da paz mental. Entonces, a cualquier edad, dependiendo de cómo sean las condiciones, se puede practicar. Si no la meditación, sí por lo menos ejercicios de atención continua. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Dime. ¿Qué hacemos con las emociones? Las emociones están bien cuando hay que emocionarse. El problema de las emociones es cuando aparecen en el momento equivocado. Gestionar las emociones no es anularlas. No, no. El ser humano todavía las requiere. Gestionar las emociones es vivirlas en oportunidad, lugar y tiempo. Es solo eso. El gran problema es que insinuamos la aparición o permitimos su aparición en instantes que no son los correctos. Si tú estás en lo que estás, ¿para qué emocionarte con algo que no corresponde a ese momento? Llénate de lo que vives. Vive con intensidad el momento. Pero eso sí, cuando llegue el instante de emocionarte, entrégate a ello y no temas hacerlo. No temas sufrir por emocionarte tanto, ni temas la entrega que requiere la emoción que otorgas. No temas morir. No temas absolutamente nada, porque es el momento de vivirlo y de hacerlo. Eso es todo, ¿no más? Dime. ¿Cómo eres capaz de entregarte al sufrimiento con tanta paz? Es que si sufres el sufrimiento, por sufrirlo a nadie le ayudas. Es que si sufrir tú le ayudara a los demás, pues en vez de donar dinero, donaríamos sufrimiento. El problema, entre otras cosas, es que estamos en una cultura occidental que nos ha imbuido de conceptos como la culpa, conceptos como el pecado. Nos han castrado muchas veces metafísicamente porque en nuestras manos no hay absolutamente nada. Pareciera que solamente la redención viene a través de un tercero. Pero si sufrir te ayuda, especialmente por quien sufre, si llorar le ayuda a quien sufre, llora. La pregunta es, ¿tu dolor le ayuda a otro que sufre? No. Hay una cosa que sí quita el dolor, es la comprensión. Y hay otra cosa que sí quita el dolor, que es el amor. Cuando comprendes que el dolor de otro, debido a que has hecho todo lo posible por él, y no puedes hacer más, y que no puedes culparte de aquella circunstancia, porque no es tu responsabilidad, pero sabes que has hecho lo indecible para poder mejorar la situación, entonces has comprendido que no puedes hacer más de lo que ya puedes hacer. Aceptas el dolor, pero no sufres por él. La opción de vida más coherente es amar o comprender, no sufrir. Pero claro, un soldado que mira por el fusil para dar un tiro y matar a alguien también tiene atención plena, ¿no? Sí, sí, esos son los momentos más plenos. Sí. El problema es que esa atención apenas termina, está delimitada de tanta tensión, de tanto dolor, de tanta desesperación, de tanto miedo, que esa atención plena, unido con lo que desencadena el siguiente instante de cognición, muchas veces no ayuda. Entonces es más el conflicto ante la guerra que la atención misma por sobrevivir en ella. Hay, por ejemplo, otras cosas como las artes marciales. Las artes marciales, a diferencia de la guerra, no se matan, aunque a veces lo hacen. Pero en las artes marciales te toca siempre enfrentar el miedo al dolor, el miedo al daño o el miedo al sufrimiento.
Las artes marciales lo que buscan básicamente es trascender la inquietud que hay en un instante para poder reaccionar de manera libre ante la agresión. Eso es lo que busca el arte marcial. Un maestro en artes marciales, cuando realmente lo es y es atacado por un tercero, pasa una cosa extraña en su cognición y es que lo ve venir en cámara lenta. Pareciera una cosa tonta, pero no es así, es cierto. Cuando eres maestro en el arte de matar y dejarte morir, como es el arte marcial, cuando eres maestro y cuando notas la agresión rampante en un tercero que se acerca a ti, el mundo se ralentiza y tu reacción al instante cambia. Y eso te permite reaccionar de una manera absolutamente asombrosa. Estas personas acostumbradas a estas circunstancias pueden ver el mundo de esta manera. Pero la mayoría de las veces las atenciones plenas van deslizándose y cuando terminan acompañadas por tensiones espantosas. Y al final lo poquito que lograste se embadurna de la cantidad de tensión posterior a ese hecho. Entonces al final cuando sumas y restas queda muy poco. Yo lo digo porque parece que la atención plena sin compasión te coja, ¿no? No, es que la atención plena no requiere de la compasión. La atención plena lleva su propia compasión. La atención plena te despersonaliza a ti. Es decir, si tú estás en atención plena, no eres tú la que atiende. La atención plena no solamente te despersonaliza, te desaloja el yo, sino que ella misma lleva su propia compasión. Entonces no tienes que preocuparte por instruirla tú, sino que ella surge espontáneamente. ¿Los estados de conciencia tienen alguna finalidad? Sí. Cuando en filosofía se habla de estados de conciencia, o en psicología, se habla de la relación que hay entre quien conoce y lo conocido. Un estado de conciencia lo que determina es la estaticidad, la actividad y la propiedad de quien conoce, el sujeto, y de lo conocido, el objeto. Te explico. Cuando una persona sueña, se dice que va a otro estado de conciencia. ¿Por qué? Porque no son ustedes los que se van al sueño. No son ustedes. Ustedes no sueñan. Aparece un sujeto que sueña. Yo les pregunto, ¿en sus sueños son exactamente iguales a como son en vigilia? ¿Su reacción moral es la misma? ¿Su reacción cognitiva es idéntica? La respuesta es no. Entonces, decimos que en los sueños, en el estado de conciencia de sueño, hay una variación del conocedor respecto a lo conocido. Esta variación del conocedor respecto a lo conocido produce ese estado de conciencia. Lo común entre estar despierto y estar dormido es que conocedor y conocido son diferentes. Por eso se habla de una percepción dual. En los estados de atención continua hay la posibilidad de que permanezca el sujeto o permanezca el objeto, o que sujeto y objeto sean simultáneos. La simultaneidad de objeto-sujeto es lo que se llama no dualidad. La atención continua cocina estas condiciones y lo que hace es permitir vislumbrar la realidad desde una óptica en donde la relación entre sujeto y objeto cambian. Eso es todo. ¿Cómo cambian? Cuando duermes, a diferencia de cuando despiertas. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho, agradezco la invitación de José, a quienes muy amablemente se encargaron de hacer la preparación de la conferencia, y a ustedes muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego.